Feliz año 2021, feliz día de San Ildefonso, patrón de Toledo. A él le pedimos hoy también la intercesión y la ayuda en estos momentos de dificultad. Y a todos bienvenidos a Diaconía, el programa de televisión aquí en Canal Diocesano de Televisión que realiza Cáritas Diocesana de Toledo. Hoy es nuestro quinto programa. Después del parón navideño y de las consecuencias que ha traído la borrasca Filomena, que nos ha imposibilitado grabar un programa anterior, pues retomamos ya los programas aquí en Canal Diocesano, en el que recordamos que Cáritas es la Iglesia, que todos estamos llamados a la caridad. Hoy es un programa en el que vamos a hacer balance del año 2020, un año difícil para todos, un año de oportunidades. Y en Escuela de Formación seguiremos profundizando en la formación del proyecto Diaconía, que si recuerdan en el último programa hablamos que se aprobó en Asamblea General de Cáritas Diocesana de Toledo en abril de 2017. También este año 2020, este año que hemos cerrado, se ha puesto de manifiesto que Cáritas, que es la Iglesia, es más necesaria que nunca. Me acompaña hoy aquí en los estudios de Canal Diocesano de Televisión el director de Cáritas Diocesana de Toledo, Antonio Espíldora, y con él vamos a hacer el balance que yo hablaba al inicio del programa de lo que ha sido el año 2020 aquí en Cáritas, y también pues haremos un adelanto de lo que será este año que acabamos de iniciar, el 2021. Antonio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar otra vez aquí en el programa. Cuando se termina un año se hace un balance de lo que ha sido el ejercicio. Sin duda 2020 será un año clave en nuestra historia y en la de Cáritas Diocesana de Toledo. Si hubiera que definirlo con pocas palabras, ¿cómo lo harías? Hay un himno de la liturgia de las horas en laudes en el que rezamos, decimos que el hombre empieza a hacer su trabajo, vuelve el hombre a sus dolores después de la noche, ¿no? Y le decimos a Dios, le encomiendas la tierra y a la tarde la encuentras rica de pan y amarga de sudores. Yo, pensando un poquito en el balance de este año, pues siempre pasa un poco eso, ¿no? En las tareas que emprendemos los hombres junto con Dios siempre, pero siempre tenemos un poco las dos cosas, ¿no? El sabor rico del buen pan y la amargura, a veces ese sabor un poco amargo de los esfuerzos, la tristeza, la angustia, que es propio de la condición humana aquí, ¿no? Este año pues ha sido así. Tenemos por un lado frutos muy apetitosos, podríamos decir, y muy agradables de sabor, como ha sido la entrega de voluntarios, de sacerdotes, de técnicos de Cáritas Diocesana. Se ha podido llevar esperanza a muchas personas que la habían perdido y en ese sentido pues ha sido un año bueno. Y no deja de ser un año bueno por el hecho de que hayamos tenido fatigas, que hayamos tenido angustias, que muchos de los que forman parte de Cáritas hayan tenido esa sensación de no llegar, hayamos perdido a seres queridos, pero todo ello siempre bajo el paraguas de Dios, que es el que se ha hecho presente y que, como dice el Salmo, se sienta por encima del aguacero y es el que verdaderamente nos da la esperanza y es por quien trabajamos, ¿no? Ha sido, como bien dices, un año muy complicado. En marzo nos sorprendió la pandemia que hoy estamos viviendo también duramente. ¿Qué priorizó el equipo directivo cuando cuando llegó el coronavirus? En un primer momento lo que nos pareció fundamental es que los servicios de Cáritas no cerraran. Eso se plasmó en ese lema que tanto repetimos durante ese primer confinamiento de la caridad no cierra, ¿no? Y es verdad, o sea, es cierto que cada institución, cada entidad tiene su identidad, su misión, ¿no? Y la misión de las autoridades sanitarias es la de prevenir el virus y todos tenemos que colaborar y obedecer, pero la misión de la Iglesia no es proporcionar gel hidroalcohólico, distancia de seguridad y quédate en casa. La misión de la Iglesia es
ofrecer la salvación de Jesucristo, ¿no? Entonces no podemos cerrar. El quédate en casa puede estar bien entendido en un cierto sentido cuando se trata de, con cierta prudencia, cuidar el cuerpo que el Señor nos ha dado, pero la caridad no se puede quedar en casa. Entonces lo que se priorizó fue que permanecieran abiertos los servicios, los esenciales fundamentalmente, pero finalmente prácticamente todo funcionó. Gracias sobre todo a los voluntarios, a la entrega de los voluntarios que pudieron hacer el trabajo presencial, gracias a los sacerdotes que se implicaron haciendo un poco de todo, no solo lo que tradicionalmente se asocia a la figura del sacerdote, sino la labor que podían hacer también los técnicos o los voluntarios habitualmente. Y la labor de los trabajadores de Cáritas, de los técnicos, que bueno, hicisteis un esfuerzo pues casi sobrehumano, diría yo, multiplicándose, estando en todas partes, llenando huecos, apagando incendios. Bueno, pues sobre todo se priorizó el que la caridad permaneciese abierta. De todos los momentos difíciles aprendemos algo que hemos aprendido en Cáritas de este año que hemos cerrado. El aprendizaje es una cuestión muy personal, no sé hasta qué punto las instituciones aprenden, ¿no? O bueno, puede ser un aprendizaje fruto de los distintos aprendizajes individuales. Yo personalmente, y perdón por personalizar, yo creo que lo que he aprendido es que no nos salvan los políticos, que no nos salva la vacuna y que nos salva Jesucristo. Yo eso es lo que creo que deberíamos aprender de esta catástrofe y de todas las que vengan, porque es verdad que en este mundo occidental, esta sociedad del bienestar que hemos montado en los países desarrollados de Occidente, todas estas cosas parece como que nos pillan de sorpresa, ¿no? Pero también nos sirve un poco para ponernos en la piel de tantos países en los que esto está a la orden del día. El hecho de que no puedas hacer planes para el día siguiente porque hay inundaciones o porque hay ébola o porque hay malaria o dengue o guerras o persecuciones o vete a saber lo que te vas a encontrar al día siguiente, ¿no? A nosotros nos ha puesto una tesitura de tensión, ¿no? De no saber qué podemos hacer al día siguiente, de no hacer nuestros propios planes, sino dejarnos un poco guiar por los acontecimientos en los cuales se hace presente la providencia de Dios. Entonces, en ese sentido, yo creo que, sobre todo, hemos aprendido que los planes se pueden cambiar y que se deben cambiar y adaptarse, sobre todo, a la realidad. Y en cuanto a Cáritas, pues sobre todo hemos aprendido que Cáritas es necesaria, que Cáritas no debería existir ninguna parroquia en la que Cáritas no estuviera presente. Es una labor de toda la Iglesia, todos los cristianos debemos sentirnos implicados y debemos sentirnos llamados de una manera o de otra a esta tarea del ministerio de la caridad. Y bueno, pues también hemos descubierto una vez más que Cáritas es voluntaria, que Cáritas es sus voluntarios y que hemos echado de menos a nuestros voluntarios en tantos ámbitos en los que no podíamos llegar por mucho que nos hemos multiplicado y mucho que nos hemos esforzado, y bueno, pues en ese sentido nos ratifica en esa necesidad de renovación del voluntariado, de formación para la evangelización y pues de reclutamiento, si se puede decir así, de voluntarios nuevos. En el año 2021 el tema del voluntariado es uno de los puntos pues, que hay que trabajarlos, pero ¿cómo se presenta y qué novedades podemos anunciar? Bueno, el tema del coronavirus efectivamente nos ha cambiado a todos los planes. En el año 2020 teníamos que iniciar las conclusiones de la Asamblea Diocesana que se celebró a finales del 2019. Y bueno, es verdad que las líneas principales al final estaban correctamente marcadas. Se nos marcó la línea del voluntariado, de la evangelización, el discernimiento de qué programas deben o no
mantenerse o se deben cambiar, ¿no? Y bueno, el discernimiento nos lo ha dado la realidad y hemos priorizado todos aquellos programas y todas aquellas áreas que son más de el cara a cara, ¿no? Y del estar a las necesidades más básicas de las personas. Entonces, las prioridades de las líneas de actuación ahora mismo son la animación al territorio, lo que constituye todo lo que es la acogida, los voluntarios de las parroquias, la primera asistencia, que se ha reforzado mucho, y se ha puesto en marcha el proyecto Cor Jesu, que inicialmente no estaba previsto por la Asamblea, pero que las circunstancias así nos lo han aconsejado, y se han puesto ya en marcha 4 economatos nuevos en esta red de economatos Cor Jesu. La idea es continuar y que al menos otros 4 economatos pues muy pronto en estos primeros compases del año 2021 se pongan en marcha, ¿no? Y la idea del año 2021 es continuar profundizando en diaconía, en lo que es la formación del voluntariado, la formación sobre todo desde el punto de vista de la evangelización, y seguir trabajando en general los programas fundamentales de familia, de Rompe tu silencio, Mater, vivienda, y el programa de apoyo a inmigrantes, ya que todas estas crisis que se nos van sucediendo poco a poco van golpeando precisamente esos sectores, esos colectivos que son a los que tenemos que atender prioritariamente. Y ya la última pregunta, también 2021 será un año de cambio en Cáritas Diocesana de Toledo, pues el actual equipo directivo del que tú eres el director, pues finaliza su mandato. ¿Cómo será? ¿Cuándo se llevará a cabo? Son muchas de las preguntas que también nos realizan estos días. Este 2021 es un año de cambio. Este año 2021, en principio, el equipo directivo actual cumple su 8º año. Cuando nos incorporamos a Cáritas estábamos en plena renovación de los estatutos, y aquellos nuevos estatutos que se aprobaron contemplaban, no expresamente, pero sí como espíritu de los estatutos, el que como máximo se estuviese 2 periodos de 4 años. Por lo tanto, en cualquier momento ya de este 8º año, a criterio, por supuesto, del arzobispo, pues lo normal es que se produzca la renovación. Es bueno, además, que se produzca la renovación, porque igual que supone una aportación el ir cambiando, una persona concreta aporte su estilo o sus ideas o sus capacidades, tampoco es bueno que Cáritas se convierta en la Cáritas de fulanito o de menganita. Entonces pensamos que con naturalidad, pues en las manos del señor arzobispo estará, y nosotros lo único que podemos hacer es, a través del Consejo Diocesano y del equipo directivo, pues ir trabajando, proponiendo nombres. Según los estatutos, es el Consejo Diocesano el que tiene que presentar una terna al arzobispo, y de esa terna elegir el arzobispo un director. Pues bueno, en ese trabajo estaremos. Tendremos también la Asamblea Diocesana, si Dios quiere, y bueno, pues intentaremos que el nuevo equipo, al que luego tiene que nombrar el director, al secretario general y al administrador, pues ya puedan estar incluso en los trabajos previos, por lo menos, de esa nueva Asamblea Diocesana. Pues lo contaremos aquí en Diaconía, si Dios quiere, y aquí seguimos. Antonio, muchísimas gracias. Gracias a ti, Mónica. En la segunda parte del programa Diaconía hablamos de escuela de formación. Hoy la palabra es análisis. Recordamos que estamos en nivel 3 reforzado y no podemos acceder también a las formaciones, a las caritas parroquiales, por lo que animamos a todos los voluntarios a que digan que hemos vuelto y que vean pues también este programa, que pueden encontrar en los distintos canales de YouTube, tanto de Canal Diocesano como de Cáritas Diocesana de Toledo. Hoy en Escuela de Voluntariado lo vamos a hacer con don José María Cabrero Abascal, que es el delegado episcopal de Cáritas Diocesana de Toledo. Don José María, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, muy contento de estar aquí otra vez. En el anterior programa constatamos que era preciso un cambio en el modelo de acogida y atención en Cáritas, y se insistía mucho en el acompañamiento. ¿Sobre qué aspecto, consecuentemente, corresponde reflexionar ahora en el grupo de Cáritas parroquial?
Pues enlazando con la anterior emisión que hubo, con el anterior programa, corresponde, digamos, aterrizar en la propia Cáritas parroquial y podríamos resumirlo en analizar para discernir, ¿no? Analizar, reflexionar, estudiar con cierto detenimiento pues aspectos tales como por qué soy voluntario de Cáritas, en qué sentido voy creciendo como tal, también cómo se va desarrollando la labor en la Cáritas parroquial, sobre qué criterios nos estamos asentando y trabajando. En fin, hay que trabajar todo eso para luego discernir, para luego darnos cuenta qué cosas hemos de cambiar, en qué cosas tenemos que mejorar, etcétera. No siempre hay que estar en esa actitud de reforma para crecer. Entonces, ahora hoy lo hemos llamado análisis para un cambio. El grupo parroquial tiene que analizar, tiene que reflexionar, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, hay un elemento técnico, hay muchos, podemos citar este a modo de ejemplo, ¿no? Que es el FODA o DAFO, que es muy usado y que su nombre viene de las primeras palabras, de estas 4 primeras palabras, ¿no? Fortalezas, amenazas, oportunidades, deficiencias, ¿no? Y nos sirve tanto a una institución como a una persona, pues para ver en qué nivel se encuentra, si se está progresando o no. Quizá pues, lo que podemos hacer es poner algún ejemplo, ¿no? En primer lugar, analizar por qué soy voluntario de Cáritas, eso es fundamental, ¿no? Voluntario de Cáritas, por ejemplo, muchas personas habrán entrado en Cáritas porque les invitaron, otras de la propia Cáritas, o a lo mejor el párroco les dijo, oye, ¿podrías colaborar? Y entró con una idea pues, de lo que es el voluntariado pues, muy cercana a la que se suele tener en cualquier ONG, ¿no? Bueno, eso no tiene que ver con la pertenencia a Cáritas. El voluntario en Cáritas realmente, y además así consta en la liturgia, es un ministro de la caridad. Y eso tiene que estar concienciado. No es un voluntariado al modo como se realiza, digo, en una ONG cualquiera, sino es una misión que le encomienda la Iglesia a través del párroco, ya estamos hablando de Cáritas parroquiales, para ponerse al servicio de los demás en una actitud de diaconía. Ya hablamos en otra ocasión un poco de esto, ¿no? Entonces no me voy a detener. Bien, bueno, pues ese es un aspecto que el voluntario tiene que analizar, bueno, yo cómo voy creciendo en esto, ¿no? La misma Cáritas también, sobre qué elementos estamos actuando. Por ejemplo, vemos a las personas que se acercan, ¿de qué manera? Como un problema que tenemos que solucionar, lo vemos parcialmente, nos trae una necesidad que tiene de tipo económico generalmente, o realmente vemos una persona sagrada, una persona que reclama nuestro amor. Jesucristo no nos dijo que atendiéramos a los pobres, Jesucristo nos dijo que amáramos, bueno, que amáramos a todos, pero especialmente a los pobres. Y eso es un criterio, por ejemplo, fundamental, ¿no? Yo atiendo o amo a cada persona que se me acerca. ¿Y cómo voy progresando en ello? ¿Y cómo vamos progresando en la Cáritas parroquial? Luego, analizar también, pues por ejemplo, ¿qué contamos con la providencia divina, ¿no? La providencia divina no es una abstracción, ni es un dato de fe, en fin, para tener en cuenta
cuando se habla de una manera general. No, eso también hay que aterrizarlo en la Cáritas parroquial. ¿Qué espacio le damos? ¿Qué confianza, qué fe tenemos en la providencia divina? No sé, son muchos aspectos a analizar, ¿no? Se hace en función el DAFO de unas preguntas también que se entregan Eso es. a los voluntarios, lo que usted está contando. Algunas veces cuando dices vamos a hacer un DAFO, pues como que te bloqueas. Después de hacer el análisis, reflexionar y ver pues también qué oportunidades tenemos, es el momento de discernir. ¿Cómo lo hace el grupo de Cáritas parroquial? Sí, discernir es distinguir entre varias cosas, ¿no? Cuando en cristiano hablamos de discernimiento, nos solemos referir generalmente a discernimiento espiritual. Es decir, a distinguir qué es aquello que viene del Espíritu de Dios, aquello que viene del espíritu malo, ¿no?, del demonio, y qué es aquello que viene del mundo o incluso del propio carácter de uno, que puede ser bueno o no tanto, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Porque es lo que nos va a hacer que no nos convirtamos en una ONG. La gran tentación que tenemos, o una de las grandes tentaciones, es acomodarnos al mundo siempre, acomodarnos al mundo, porque pues es muy difícil ir en contra del mundo, y ahora más, porque tiene unos medios muy poderosos. Ahí se va con todo esto que se está hablando de las grandes compañías tecnológicas que están imponiendo pues criterios suyos, sus criterios de verdad, ¿no? Entonces, ante un dominio tan grande de fuerzas exteriores, pues es fácil acomodarse, o incluso pues para obtener ciertos beneficios económicos en favor de la propia institución, ¿no? Y ahí nosotros tenemos que hacer un discernimiento. ¿Qué viene del espíritu o qué nos viene del mundo? Un poco análogamente, no es lo mismo que el discernimiento espiritual, pues, no sé, clásico al estilo de San Ignacio de Loyola, ¿no? Pero lo podemos aplicar muy bien a esto. Entonces, ahí tenemos que elaborar unos criterios de discernimiento, que no solo son ni primeramente unos criterios de discernimiento operativos, que son, digo, los que generalmente más se suelen imponer, sino primero hay unos criterios de discernimiento fundamentales, ¿no? Hay un criterio de discernimiento como principio que nos lleva a poder dar un juicio y saber escoger el camino pues, que conviene, tanto personalmente como para la Cáritas, ¿no? Luego también hay esos otros criterios operativos, ya más de cómo funciona la Cáritas en el día a día. Quiero decir, por ejemplo, ¿no? Esta hoja que se me ha caído precisamente pues, hace referencia a ello, ¿no? ¿Cuál es la escala de valores que tenemos en la propia Cáritas? ¿Sobre qué escala de valores actuamos nosotros? Leyendo al Papa Benedicto XVI en el libro Jesús de Nazaret, cuando habla de las tentaciones de Jesús, y hablando precisamente de la tentación de convierte las piedras en pan, el Papa dice esto, lo voy a leer, pues muy bonito, ¿no? Dice, hay una frase al respecto del jesuita alemán Alfred Delp, ejecutado por los nacionalsocialistas, los nazis. El pan es importante, la libertad es más importante, pero lo más importante de todo es la fidelidad constante y la adoración jamás traicionada. Cuando no se respeta esta jerarquía de los bienes, sino que se invierte, ya no hay justicia, ya no hay preocupación por el hombre que sufre, sino que se crea desajuste y destrucción también en el ámbito de los bienes materiales. Cuando a Dios se le da una importancia secundaria que se puede dejar de lado temporal o permanentemente en nombre de asuntos más importantes, entonces fracasan precisamente estas cosas presuntamente más importantes, ¿no? Este es un criterio fundamental, ¿no? Que
que no hace falta comentar más, ¿no? Otro criterio, por ejemplo, nuestras acciones expresan la caridad de Cristo, es decir, buscamos el bien integral de la persona y no solo resolver un problema material concreto. La persona a la que servimos percibe que lo que nos mueve a nosotros pues, es la caridad de Cristo, nuestras acciones evangelizan. Más criterios que podemos, yo he cogido aquí algunos, ¿no?, que nos pueden servir. Por ejemplo, ¿qué buscamos en la Cáritas parroquial? ¿O qué busco yo personalmente? ¿Busco la gloria propia, la gloria de Cáritas, incluso la gloria de la Iglesia? ¿O busco la gloria de Jesucristo? Creen los demás miembros de la Cáritas parroquial que este es un criterio muy importante, porque yo he oído lo contrario en ámbitos de Cáritas, ¿no?, que los pobres nos pertenecen por derecho evangélico. Es una frase de San Pablo VI, el Papa Pablo VI, al terminar la segunda sesión del Concilio Vaticano II, dice discurso en la apertura de la segunda sesión del Concilio Ecuménico Vaticano II. Y decía esto, ¿no?, los pobres nos pertenecen por derecho evangélico. Yo oigo a veces esto. Nosotros tenemos una actitud supletoria. Los pobres son de la administración, los que los tiene que atender es la administración, y donde no llega la administración, en todo caso llegaremos nosotros. Eso es radicalmente inexacto. Los pobres nos pertenecen por derecho evangélico. Jesucristo nos los ha encomendado. Nosotros tenemos que salir a buscar a los pobres. No solo no esperar a que nos los deriven, sino salir a buscarlos. ¿Cómo que los pobres son de la administración? Estamos listos si tenemos esos criterios. Esto es fundamental. Estos criterios, que son los criterios raíz, los criterios fuente, son los que van a determinar qué Cáritas tenemos, ¿no? Otro, por ejemplo, que he recogido, ¿no? Buscamos reformas estructurales, cada uno a su nivel, a nivel local, a nivel diocesano, la Cáritas diocesana, o nos contentamos con actuar asistencialmente. Y no digo que no haya que hacerlo, hay que atender a la gente. El Papa Benedicto dice que la primera caridad es la caridad del buen samaritano, que es curar. Pero no nos podemos quedar ahí, tenemos que buscar, si no están funcionando bien, por ejemplo, los servicios sociales del lugar, la localidad, pues tendremos que decir, oye, ahí está pasando esto mucho, ¿no? La administración está desbordada, iros a Cáritas, ¿no? Bueno, pues tendremos que hablar con ellos, oye, ¿cómo vamos a hacer en este aspecto, ¿no? Buscamos, aunque parezca que no conseguimos, que nuestra acción sea expresión del dinamismo de la caridad de la comunidad cristiana. Es decir, Cáritas parroquial es un grupo, incluso a lo mejor un grupo muy reducido, o expresa la caridad de toda la parroquia, por ejemplo, ¿no? Pues vaya. Como ven, es un punto muy importante, es importante hacer este análisis que lleva a la reflexión y luego al discernimiento, como si fuera un examen de conciencia, exactamente, por así decirlo, hablando de forma sencilla. Pues es un tema que en el proyecto Diaconía, en la formación, se da en 2 sesiones. Don José María, muchas gracias. Nada, gusto. Nosotros seguimos y continuamos con esta formación del proyecto Diaconía con más temas y lo haremos ya la semana que viene. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo programa.